Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Muchas gracias una vez más por estar aquí, amigos. Este episodio va a estar cortito, pero es un tema que me han pedido bastantes veces en mi Instagram, o al menos antes me lo pedían mucho, ya últimamente creo que no, pero lo tenía pendiente. Así que vámonos recio, porque a pesar de que va a estar cortito, va a estar muy bueno. Hoy no vamos a hablar de una sola mujer, sino de un momento histórico que marcó el inicio formal del movimiento feminista moderno en nuestro país vecino, Estados Unidos, y que también abrió muchas oportunidades para los países que había a su alrededor, como Canadá, México y, bueno, pues ya nada más esos dos, pero de ahí fue brincando de país a país. Y estoy hablando de la Convención de Seneca Falls de 1848 en Estados Unidos. Y quiero que cierren los ojos, quiero que juntos imaginemos esto. Mediados del siglo XIX. Sí, yo sé que por ahí tenemos muy romantizada, todas estéricas, acá, bonito, vestidos, zapatos, sombreros, pero no. Son una mujer en el siglo XIX. Esto quiere decir que no podías votar, no podías firmar contratos libremente, muchas veces tus salarios iban directo a las manos de tu esposo y legalmente estabas considerada dependiente a él o a un tutor. No importaba qué edad tuvieras, no importaba qué querías, no. Siempre iba a haber un hombre que iba a decidir por ti. En pocas palabras, la ciudadanía femenina no existía. Algo así como la nueva administración trumpista quiere seguir haciendo y tienen mentes retorcidas de mujer, quédate en casa, no pasa nada. Esto no es nada nuevo, amigos. Estas son ideas que se están robando del pasado. Pero regresando a lo que pasó en 1848. En este contexto, dos mujeres muy importantes en la historia del feminismo americano, que son Elizabeth Cady Stanton, que probablemente ya conocían ese nombre, y Lucretia Mott, organizaron una reunión en el pequeño pueblo de Seneca Falls, en Nueva York. Estas dos mujeres estaban como muy activas en el movimiento del voto para las mujeres. Esto comenzó como una pequeña convención local, pero terminó convirtiéndose en un momento histórico, porque ellas pensaron como que, no, pues mira, tú y yo, unas cuantas amigas, bla, bla, pero se salió de control. Y bueno, no te preocupes si no sabías quiénes eran ellas, si no sabías quiénes eran Elizabeth y Lucrecia, no te preocupes, vamos a tener un episodio de ellas en algún futuro. No voy a prometer cuándo porque ya aprendí que no debo prometer que va a pasar la próxima semana, la próxima vez porque luego pasan años, pero sí estoy segura que va a haber un episodio de ellas en este podcast. Pero tampoco te preocupes, no te vas a quedar con la duda. Antes de que ese día llegue, te voy a dar un pequeño resumen de quiénes fueron estas dos grandes mujeres. Elizabeth Cady Stanton fue una activista, escritora y una de las principales ideólogas del movimiento feminista estadounidense del siglo XIX. Ella nació en Nueva York en una familia acomodada que le permitió acceder a una educación amplia, algo que pues era muy poco común para esas mujeres de la época y le permitió explorar distintas ramas de la filosofía, de leyes, de activismo, etc. Desde joven cuestionó las leyes que limitaban a las mujeres, especialmente las relacionadas con la propiedad, el matrimonio y la custodia de los hijos. Fue la principal redactora de la Declaración de Sentimientos presentada en la Convención del Seneca Falls en 1848 y durante décadas lideró el movimiento sufragista en Estados Unidos junto con Susan B. Anthony. Además del voto femenino, defendió temas que incluso dentro del movimiento feminista eran polémicos. Ella hablaba de reformas del matrimonio, derechos reproductivos y educación femenina. En pocas palabras, Stanton fue la estratega intelectual y teórica del movimiento de la época. Por otro lado, Lucretia Mott fue una reformadora social, abolicionista y ministra cuáquera con una larga trayectoria activista antes de Seneca Falls. Ella participó activamente en el movimiento abolicionista contra la esclavitud, lo que la llevó a desarrollar redes de organizaciones políticas. En 1840 asistió a la Convención Mundial Antiesclavista en Londres, donde a las mujeres delegadas se les negó participar plenamente. Esa experiencia la motivó para impulsar una propia convención específica sobre los derechos de las mujeres. Y fue así que junto a Elizabeth Cady Stanton fue organizadora de la Convención de Seneca Falls. Ella defendía la igualdad de género desde una perspectiva moral y religiosa. Ella basaba sus creencias
de que hombres y mujeres son espiritualmente iguales. Maud fue la organizadora experimentada y líder moral que ayudó a convertir que la idea de todo este movimiento fuera real. Y Stanton fue quien aportó la visión política y la redacción del documento. Una organizaba basada en sus experiencias organizativas y morales y la otra llevaba todo como lo teórico. Juntas lograron que Seneca Falls no solo fuera una reunión pequeñita, sino el inicio visible del movimiento feminista moderno. Durante la reunión, aproximadamente 300 personas, mujeres, la mayoría, y también alguno que otro hombre aliado, discutieron públicamente algo que en ese momento era radical. Se planteaban si las mujeres debían de tener los mismos derechos civiles, legales y políticos que los hombres. Pero antes de seguir con este episodio, te recuerdo que debes suscribirte a nuestro canal, ya sea que lo estés escuchando en Spotify, en YouTube, no importa. Síguenos, suscríbete, dale like, comenta, pon un emoji, una duda, consejos, opiniones, tu opinión, lo que sea, pero tómanos en cuenta, por favor. Y si no lo haces, déjame te digo que va a venir Octavio Paz a jalarte las patas por las noches. Regresando a la historia de Seneca Falls, en esa convención salió un documento fundamental, la Declaración de Sentimientos, que estaba inspirada directamente en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Pero aquí viene lo interesante. El texto original, o sea, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, decía todos los hombres son creados iguales. Y las escritoras lo hicieron como todos los hombres y las mujeres son creados iguales. Un gesto chiquitito, simbólico, pero muy poderoso, que dejó claro que la lucha feminista también era una lucha política. Y bueno, nada más porque le agregaron y las mujeres, tres palabritas pequeñitas, no, se vino un escándalo nacional terrible. O sea, esto dio para hablar más allá de lo que ellas imaginaban. En la declaración se planteaban las injusticias que vivían las mujeres, la falta de derechos de propiedad, la exclusión de la educación superior, la imposibilidad de participar en la política y la presión social que las obligaba a limitar su vida al ámbito doméstico. Y sí, también exigía algo que en ese momento parecía impensable: el derecho al voto femenino. Algo que me parece fascinante es que incluso dentro de la conversación, el tema del voto fue el que más generó debate. Algunas pensaban que eso era demasiado radical, que era algo impensable, que cómo se atrevían a pedirlo. Pero activistas como Frederick Douglass, abolicionista y aliado del movimiento, defendieron públicamente que el sufragio femenino era indispensable. Gracias a ese apoyo, la demanda se mantuvo en el documento final, que 68 mujeres y 32 hombres firmaron al momento. Que ojo, luego hablamos también de cómo el movimiento antiesclavista, una vez que ganó terreno, una vez que fue avanzando más, que se hizo más poderoso, le dio la espalda al movimiento feminista. Porque miren, el movimiento feminista y el movimiento antiesclavista eran uno solo, pegaditos desde el comienzo. Pero una vez que uno llegó más que el otro, se olvidó completamente de las mujeres. Es más, ya ese tema ya ni se acordaban. Y fue como una de las primeras traiciones que vivió esa ola del feminismo en Estados Unidos. Quiero dejarles 5 puntos que son pilares para entender qué es lo que pasó en Seneca Falls. Primero, transformó una inconformidad social en un movimiento político. Le puso cara, le puso nombre. Antes de Seneca Falls había críticas aisladas sobre la desigualdad, pero la convención organizó la protesta en una forma de agenda política con demandas específicas y públicas y agrupó a todas las personas que las estaban demandando. 2. Introdujo el sufragio femenino como una demanda central. Ellas ya tenían la visión de qué es lo que querían primero. Aunque algunas asistentes pensaban que pedir el voto era demasiado radical, finalmente se incluyó. Esto convirtió el derecho al voto en la bandera principal del movimiento feminista durante décadas. 3. Creó redes de organización. Después de Seneca Falls comenzaron a organizarse convenciones anuales de derechos de las mujeres. Había asociaciones sufragistas y campañas públicas que continuarían durante todo el siglo XIX. Es decir,
que una vez que las mujeres se dieron cuenta que juntas podían lograr más cosas, ya no se soltaron. Número 4. Inició un proceso histórico de largo plazo. Yo siempre lo he dicho, las feministas del pasado lucharon para que las feministas del presente disfrutáramos y nosotras, feministas del presente, vamos a luchar para que las feministas del futuro lo disfruten. Y así, una tras otra, una tras otra. Y eso siempre lo hemos visto en todas las luchas. El impacto no fue inmediato, el voto femenino en Estados Unidos se logró hasta 1920, más de 70 años después de Seneca Falls, pero gracias a Seneca Falls se estableció un punto de partida ideológico y organizativo y dijeron, vámonos, no paramos. Y número 5, influyó en movimientos internacionales. Las ideas surgidas en Seneca Falls circularon en Europa y América Latina a través de publicaciones y redes feministas. ¿Se acuerdan que al principio les dije que esto dio impacto a países vecinos? Pues bueno, esto era como un referente para otras organizaciones feministas a través del mundo y ayudaron a que el sufragismo se convirtiera en un movimiento global a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y aunque en ese momento muchas personas se burlaron de la convención, porque eso siempre pasa, siempre salen los burlones, los que dicen, esas locas, ¿qué les pasa? Ya están bien, ¿qué más necesitan? Y bueno, de ahí salen también muchas caricaturas ridiculizando a las participantes, que yo sé que las han visto en redes sociales por ahí cuando ponen a las sufragistas así, todas feas, burlándose de ellas. Bueno, de ahí empezó todo ese bullying a las feministas. Y a pesar de que la prensa de la época las ridiculizó completamente y publicaba caricaturas donde se estaban burlando de ellas, esto dio paso a que por primera vez a nivel de prensa nacional se entrara al debate de qué estaba pasando con los derechos de las mujeres, algo que no molestó al movimiento feminista, al contrario, lo terminó fortaleciendo. Seneca Falls encendió una chispa que ya no se podía apagar. Las décadas siguientes vieron el crecimiento de un movimiento sufragista más grande, más fuerte y mejor organizado, que finalmente logró el voto en 1920 en Estados Unidos y dio paso a que otros países siguieran aprobando el voto femenino alrededor del mundo. Antes de terminar este episodio, coméntame si ya habías escuchado de este movimiento o sobre las mujeres que participaron en Seneca Fall, si es algo nuevo para ti y si te gustó este episodio. Te agradezco llegar hasta el final de este episodio. Como siempre, las fuentes te las dejo en la cajita de la descripción. Si te gustó, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí estamos también siempre publicando cosas interesantes. Facebook, Instagram y TikTok estamos como Mujeres con Historia, el logo amarillo. Y recuerda que aquí siempre vas a encontrar un lugar seguro para datos, chismes históricos, momentos importantes o nomás si necesitas algo, no te preocupes. Nos vemos en el próximo episodio de